Bueno, gracias Martina. Ante todo, primero dar gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que nos da Despierta Radio, que nos regala Martín, que nos regala Claudia para conectarnos, no solamente desde lo virtual, sino desde el corazón. De modo que esta es una conexión amorosa con todos los oyentes que han estado, con todos los ponentes que han estado desde ayer aquí con nosotros y que encontramos entre todos como un tejido, ¿no? Como que todos los temas se van tejiendo, se van organizando y hoy les traigo un tema que quiero compartirles, un tema que aunque es profundamente visible para el terapeuta en consulta, suele ser invisible para quien lo vive y tal vez y también afecta, digamos que indirectamente a las personas que están en su entorno. Y este tema lo he denominado el dolor que callamos. Y este dolor que callamos eh, lo sabemos todos, porque todos en algún momento de la vida hemos sentido un dolor emocional que a veces hemos decidido guardar o algunas veces muchas personas deciden guardar ese dolor emocional. Es aquel dolor que no se lo cuento a nadie y permanece en silencio. El dolor, si lo podemos definir, es en todas sus formas, es una experiencia natural, humana, de manera universal. El dolor que callamos es emocional y cuando lo callamos, él tiende a encapsularse. Se encapsula, se congela, lo guardamos, lo callamos y se queda atrapado en nuestro yo interno. Regularmente se queda atrapado en ese yo interno, en ese yo que cuando estamos en silencio sin poder sanar este dolor, pues nos quedamos ahí, nos quedamos sin poder sanar, sin poder liberarlo. Entonces, este dolor surge de lo que por naturaleza nosotros deberíamos estar entendiendo y comprendiendo, y es que también se vale sentir dolor. Lo que por naturaleza nos han dicho, lo que por naturaleza somos, que somos vulnerables, sensibles, ¿sí? Pero que debido a circunstancias de cultura, otras razones que ahorita miramos, pues nos han dicho que no, nos han dicho que ese dolor no va, que el dolor hay que guardarlo. Y son dolores que surgen de la tristeza que surge se expresa en la tristeza. También nos evitamos, digamos que expresar esos duelos no resueltos que se van quedando guardaditos, sentimientos de desvalorización, de agobio, esos sentimientos, digamos que se manifiestan porque el dolor tiene varios rostros, ¿no? No solo el dolor se manifiesta con la tristeza, hay otros rostros del dolor, la ira, el enojo, la frustración, la queja detrás de la persona que nunca se siente bien ni consigo misma ni con los demás, detrás de la persona que está constantemente con mal genio o nunca estoy bien, siempre me falta algo. De todas maneras, eso hay que mirarlo y posiblemente hay detrás un dolor encapsulado. Ese dolor que, como les decía yo ahora, no le contamos a nadie y es ahí, cuando no le contamos a nadie, que generamos una deuda emocional con nosotros mismos y sobre todo lo buscamos como un mecanismo de defensa. Nos defendemos. ¿Sí? Y nos sentimos atacados o nos sentimos vulnerados y entonces empezamos a utilizar las máscaras que nos han enseñado desde la cultura. Sonría, no diga nada, no exprese, no es el momento, sea fuerte, usted llorar es de débiles, ¿sí? Allí es donde la idea de esta ponencia es cambiar esa perspectiva del dolor, ¿sí? Hacer que ese dolor lo podamos mirar, porque proviene de muchas formas, proviene de muchas veces se aloja en nuestro cuerpo
a través del trauma. Recordemos que un trauma es esa respuesta emocional duradera que se genera después de haber vivido algo muy impactante, angustiante y doloroso. Y ese trauma también puede haber sido generado, y ya lo hemos oído aquí en otros ponentes, desde la memoria celular intrauterina. Y también aparte de esa memoria celular, es generado por falsas creencias, por creencias limitantes, por creencias obsoletas, porque viene de allá, porque es que mi familia, es que mi mamá, es que mi papá, es que la cultura, y muchas veces es generado también de manera inconsciente porque decidimos repetir historias y ser leales a un clan familiar, ser leales a unos patrones de comportamiento, y eso hace que invalidemos el dolor como algo natural, ¿sí? Como algo que nos hace humanos cada vez más. Pero también este dolor suele estar relacionado con esas expresiones que nos tapamos, ¿sí? Esas emociones no expresadas que dejan de ser simples emociones que podemos transitar para convertirse en un eterno sufrimiento. Cuando no expresamos, cuando no transitamos la emoción, se convierte posiblemente en un eterno sufrimiento. Entonces, cuando reprimimos esas emociones, cuando reprimimos ese dolor, se convierten en heridas emocionales. Hay algunas heridas que tienen su origen en la infancia. Ayer hablaba una de mis maestras, Luz Arifa, hablando de ese niño herido. Sí, una de esas heridas, muchas de esas heridas se generan en la infancia, otras se van alimentando, se van formando y se van quedando ahí con nosotros, afectando nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Por miedo al juicio. ¿Cuál juicio? Por el miedo a que el otro me critique, por el miedo a que el otro me vea débil, por miedo a no ser fuerte como los demás quieran, vergüenza conmigo. O sea, muchas veces la persona sensible se avergüenza, ¿no? Dice, no, es que yo soy muy llorona, no es que yo por todo lloro, sí, por normas sociales. Aquí no se puede llorar, aquí no se puede enojar, aquí tiene que quedarse callado, ¿sí? Y me acuerdo también de otros factores que contribuyen a este dolor que se encapsula, y es algo que se llama los mandatos frenadores. Algunos de mis consultantes pues ya me han escuchado explicándoles que es un mandato frenador, y es aquel que yo siento que muchos de nosotros hemos vivido eh, cuando éramos niños, ¿no? Éramos chicos o adolescentes, cuando de pronto nos decían eso, no pida, que ser pidigüeño, eso es feo, eso es malo estar pidiendo, ¿no? Quédese con lo que es y ya, por ejemplo, ¿no? Eh, porque llore cuando yo me muera. Muchas veces escuchábamos eso, usted está llorando por esas bobadas, ¿no? Entonces, no, tenemos que darle ese permiso a ese dolor. En ese mandato frenador de no pida, eso aplica hasta cuando somos adultos. Cuando somos adultos se nos olvida o evitamos pedir perdón, pedir un favor, pedir ayuda, pedir un abrazo o pedir un pedacito más de esa torta tan rica, ¿no? Entonces, miren cómo esos mandatos frenadores, por eso el término, ¿sí? Pero afortunadamente están los mandatos sanadores, que son los que nos dicen, haga todo lo contrario, pida, aunque le digan pidigüeña, ¿no? Entonces, miren eso también, cómo ese dolor encapsulado nos afecta el movimiento natural de la vida. Y muchas veces, y lo escucho muy seguido en consulta, y eso prende las alarmas en salud mental, y es que hay muchas personas que me dicen, o que uno escucha, es que le he perdido el sentido de la vida, el sentido de la vida. No sé para dónde voy, no sé qué es lo que quiere, ¿sí? Pues claro, porque si nosotros no validamos esa conexión con el dolor y no intentamos
buscar el apoyo para recuperar de nuestros traumas sin elementos, el dolor encapsulado nos impide experimentar plenamente el deseo de vivir. También cuando no expresamos, les cuento que hay consecuencias. Como soy psicóloga integrativa, me he ido por esa línea que me encanta, entonces las consecuencias son de todo tipo, emocionales, físicos, relacionales y hasta muy de proyecto de vida. Las emocionales, ese dolor que me callo se puede convertir en una depresión, puede generar una depresión, unas crisis de ansiedad generalizada muy frecuentemente, puede incluso generar ideación suicida, ¿sí? Miren cómo emocionalmente ese dolor que nos callamos nos afecta. También en lo físico, a través de la enfermedad. Los que conocemos y leemos y trabajamos un poco como sobre la bioneuroemoción, nos damos cuenta que la enfermedad muchas veces se produce por ese dolor no expresado, por ese dolor no sanado, por ese trauma que se quedó ahí estancado. También tiene que ver cómo afecta ese dolor muchas veces que no lo notamos, no lo percibimos en nuestras relaciones interpersonales. Nos cuesta, perdemos habilidades sociales. Muchas veces preferimos estar en solitario. Muchas veces, casi por no decir siempre, elegimos aislarnos de la vida, del mundo, de los demás. Ojo con eso. Si tú estás sintiendo que cada vez te agrada más aislarte lentamente. Y también produce el estancamiento, digamos, un estancamiento en tu proyecto de vida. Cuando hay un dolor encapsulado, no resuelto, no sanado, posiblemente surjan patrones de comportamiento como la procrastinación, nada lo termino, todo lo empiezo, empiezo a autosabotearme, eso hubo esa intervención de la autosaboteo, tiene mucho que ver con un dolor ahí guardadito, que además por esas creencias, ¿no? Pero también por el miedo a fracasar, por no sentirme seguro, cuando tengo baja autoestima, cuando mi amor propio lo siento muy golpeado y sobre todo cuando me siento víctima todo el tiempo. Entonces, recordemos que todo lo que se reprime acaba por desbordarse y salir a la superficie. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera ese dolor puede salir a la superficie? Bueno, cuando aceptamos, pero aquí viene lo bonito, cuando aceptamos y reconocemos ese dolor encapsulado, comenzamos algo que hemos llamado una danza de valentía. Esa danza de valentía involucra y llama a esa danza a la familia, a los ancestros, al pasado y a mi niño interno. Cuando empezamos esa, esa danza en la búsqueda de la sanación, no estamos solos, estamos todos juntos. Vamos a danzar por la vida, ¿sí? Porque ¿por qué al niño interno? ¿Por qué lo invitamos a danzar al niño interno en esa danza de valentía por la sanación? Porque allí se instauran muchas veces muchos de nuestros traumas y de nuestros dolores. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, observa la relación que tienes con los demás, ¿sí? Depende de ese resultado con que yo me relaciono con el otro, depende mucho de la manera en que yo me estoy relacionando conmigo. ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cuánto me escucho? ¿Cuánto me acepto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me valoro? ¿Sí? Entonces, llegó lo bueno. Voy a utilizar aquí unos apuntes para que no se me quede nada por decirles, ¿no? Los invito a que esta escucha activa tenga que ver con ese auténtico deseo de sanar internamente. Entonces, ¿pero cómo sanar? ¿Cómo sanar?
¿Cómo sanar ese dolor que callamos? La sanación es un proceso que varía mucho del ritmo de cada quien. Es un proceso que requiere compromiso, que requiere open mind, mente abierta, que requiere compromiso, tiempo, ¿sí? ¿Y cómo les parece que esto empieza, como se llama el Congreso, con el despertar? En mi, en mi chat de, de WhatsApp dice la magia del despertar, porque es una frase contundente. Despertar, y lo hemos dicho todos los ponentes, haciendo honor al nombre del Congreso. Despertar es lo mismo que darse cuenta. Despertar quiere decir me doy cuenta. Wow, ¿cómo me doy cuenta de que cargo no un dolor encapsulado? Entonces voy a compartirles unas reflexiones. Yo las tenía como unas preguntas, pero bueno, voy a hacerlas y ustedes quiero que la miren como unas reflexiones. Usualmente siento la necesidad de tener todo controlado. Usualmente necesito que todo esté aquí, bajo mis controles. ¿Qué es lo que no me hace bien? Pero sin embargo lo permito en mi vida. Aquello que sé que no me hace bien, pero ahí sigue. ¿Sí? ¿Qué me quita la paz? ¿Qué me quita la paz en mi vida? ¿He perdido la confianza en la vida y en el amor? ¿Estoy cargando culpas del pasado? ¿Será? ¿Será que este pasado está aquí en mí? ¿Qué es lo que siempre estoy esperando del otro? Estoy esperando recibir del otro. ¿En qué situación de tu vida sientes que te has quedado atrapado? Que ni para allá ni para acá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Tendrás heridas emocionales no identificadas? ¿Eliges para otros o eliges para ti? ¿Decides para ti o decides para otros? ¿Estarás repitiendo historias? Eso es importante reconocerlo. Esta información que recibes ahora y todas las ponencias que has podido escuchar, ¿se conectan con tu realidad? De alguna manera, tú sientes que estos temas y este en especial se conecta a tu realidad. Piénsalo un poco y más que pensarlo, siéntelo. Entonces, hay un autor que me gusta que se llama John Bowlby. Él tiene un trabajo sobre el apego y la pérdida y dice que tenemos que procesar todas estas experiencias de dolor para poder avanzar hacia un bienestar emocional. Entonces, llegó el momento de tomar acciones. Ya nos preguntamos, ya sabemos el origen del dolor, ya sabemos cómo se manifiesta. Ahora vamos a saber y qué debo hacer o qué quisiera o podría hacer. ¿Qué alternativas o qué herramientas puedo tener? Primero, es crucial tomar esas medidas conscientes, hacerlo consciente, abordar ese dolor encapsulado y te propongo algunas acciones concretas. Entonces, lo primero es, encuentra el suceso en que ha podido originarse el dolor y lo haces cuando buscas ayuda profesional, porque la terapia puede ofrecer un espacio seguro para explorar y procesar ese dolor. Entonces, encuentra ese suceso. Lo segundo es rompe el hielo, rompe el silencio. Es el primer paso para la sanación. Y ese romper el silencio es contigo primero. A ver, mírate, explórate, rompe ese silencio contigo, ¿sí? Y luego, ábrete a los demás, a las personas en quien puedes confiar. Eh, Toma conciencia si vives o no un dolor encapsulado. Reconoce tu existencia. Ese dolor encapsulado en ti, reconocerlo, uy, sí, yo siento que tengo un dolor encapsulado. Ese es el primer paso para sanarlo. Busca ayuda profesional, ya lo dijimos. eh, Busca ayuda, la terapia, pues nos ayuda muchísimo. Hay muchos terapeutas, muchos, muchos.
terapeutas. Dale tiempo a la sanación del dolor. No quieras que sea ya, ya, no. Dale ese tiempo, no te apresures, no apresures el proceso, respeta tu propio ritmo. eh, Conéctate con la emoción del dolor. Acuérdense que el dolor no solamente se expresa con la tristeza, ¿no? Yo quiero que recuerden momentos en cuando un amigo, un familiar está muy triste, el agobio que sentimos los que vemos triste a los otros y queremos de todas maneras que no lloren, que no expresen, que no digan, que se calme, tómese la agüita, no va a tomar mi tisana, tómese la tisanita para que se calme el dolor. Qué miedo que le sentimos al dolor. Es que yo no quiero sentirme así. Es que esto puede, me puede. ¿Por qué? Porque nunca nos permitieron, nunca nos dijeron lo importante de sensibilizarnos ante el dolor y que eso nos hace también humanos. Entonces, habla de ese dolor. A ver, háblalo, háblalo, no lo minimices. Recuerda que ser vulnerable nos hace humanos. Entonces, expresar esas emociones es fundamental para fortalecer tu salud mental. Enfócate en actividades alternativas como el ejercicio, la terapia, la escritura terapéutica, la meditación. Hay muchas alternativas, el yoga, eh, tanto que hemos escuchado en este maravilloso congreso. Conéctate con una de esas alternativas, busca nueva forma de lidiar con esas emociones, busca opciones que te impidan regresar a ese dolor y volver a hacerte daño, ¿no? Hay limitantes que perpetúan el dolor y una limitante es querer estar ahí, no querer salir del dolor porque puede obtener beneficios ocultos. Y a veces victimizarnos y sentirnos víctimas posiblemente tenga algunas ganancias. Pues no, sal de ahí, del niño víctima a adulto responsable, responsable de tu vida y de aquello que tienes que sanar. Muy bien, creo que vamos llegando al final de esta ponencia y te invitamos a aprender a saborear de nuevo cada instante de tu vida cuando hayas sanado. Cuando hayas sanado, verás la vida diferente. Pon tus palabras a andar. No te quedas solamente con el hecho de, uy, sí, lo aprendí, lo escuché en el Congreso, pero me quedé. No, transforma tu dolor. Concéntrate en el amor y la luz que habitan en ti. A veces no nos vemos, vemos solo nuestra sombra. Pues no, también tienes luz. Y como decía la autora Claudia Rainville en el libro Metamedicina, dice, al querer huir de una situación de dolor, también estoy huyendo de lo que nos permite liberar y sanar ese dolor. De modo que les cuento que empecé, no sé, digo que fue el universo, porque, y Dios en tu eterna sabiduría. Ayer recibí un audio pequeñito, como un videíto que se lo voy a compartir a Martín para que lo pueda socializar con todos, pero se lo voy a leer. ¿Por qué? Porque con esto termino la ponencia, porque es una em, forma literal, diría yo, de hacer una síntesis. Y dice así, dice, somos los hijos y las hijas de quienes no fueron a terapia. Somos herederos de silencios y dolores no expresados. Llevamos en nuestra piel las batallas que nuestros padres no supieron o no pudieron lidiar. Crecimos bajo la sombra de traumas no resueltos, de miedos encubiertos, de sueños rotos y de heridas no sanadas. Nos enseñaron a ser fuertes, pero no vulnerables. Nos prepararon para sobrevivir, pero no para sanar. Pero también somos la generación que está dispuesta a sanar, una generación que va a terapia, que puede transformar el dolor en comprensión y en aceptación sobre todo. ¿Por qué? Porque merecemos un futuro donde el dolor no sea heredado y el bienestar emocional sea un derecho
para todos. Y recuerden que el arco iris nace, Martín, del matrimonio entre el sol y la lluvia. De modo que con esta frase me despido, mi Martín, no Muchas sé, gracias, doctora Florencia. No, preguntas. no se nos vaya todavía. Hay preguntitas, no sé si las puedes leer ahí en la pantalla. ¿Cómo se procesan las experiencias de dolor? Lo primero que hay que hacer es identificarla. Es un proceso de toma de conciencia, de ser visto ese dolor y buscar el origen. Buscamos el origen y luego empezamos a caminar hacia la sanación. Se hace en terapia, en psicoterapia con terapia. Hay unos coaching también muy buenos, hay grupos de apoyo, de modo que es un proceso para caminar a tu ritmo, pero se sana, se logra sanar completamente. Sanar un dolor emocional, también sanamos un dolor físico, total, totalmente. Y los remito al tema de la bioneuroemoción o biodescodificación, que es el que más nos apoya en esto. Y también les voy a hacer también les voy a hacer un poquito, Martín, de bibliografía, de donde Estamos, pueden leer. estamos con el tiempo justo para el sorteo, Sí, Florencia. sí, solo busquen la metamedicina, el libro de la autora Claudia Rambille, Pausa y sentido de la escritora colombiana Emily Atalás, que me encanta, y el libro del niño dotado de Alice Miller. También pueden seguir al doctor Puy, que también maneja mucho ese tema. Listo, Martín. Excelente, ¿Qué vamos a excelente, Florencia. sortear? Muchísimas gracias. Bueno, la doctora Florencia nos trae un sorteo que es una sesión Dos, de consulta, dos. 2 sesiones de consulta terapéutica. Entonces, escriban ya hashtag consulta, es decir, numeral o signo de número consulta. Vamos a ponerlo en pantalla para que puedan ver cómo se escribe o pues sí, a veces es que escriben numeral con en palabras y no, es solo el símbolo, ahí está. Consulta. Consulta. Numeral consulta, así de sencillo, puede ser en mayúsculas, en minúsculas, como quieran, pero que esté todo pegadito tal cual como lo ven ahí. Escriban, escriban, vamos a ver, escriban para que participen. Son 2 consultas que la doctora Florencia Sí. quiere sortear en este momento. Entonces ahí están todos los Ánimo. participantes escribiendo, escribiendo, consulta, consulta. Bueno, vamos con el primer sorteo y de una vez, ahí va. Crucen deditos, hagan changuitos a ver quién va a ganar en este momento. Ta, 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 tan. Vamos a ver. Una, dos. La ganadora, Angélica Angélica Ríos Ríos. Sánchez. Ay, bienvenida, Felicitaciones, Angélica. Angélica. Felicitaciones. Qué Sigan bien. escribiendo porque todavía hay un sorteo más. Sigan escribiendo numeral consulta, sigan escribiendo los que quieran participar. Bien. Recuerden Martín, que sí, decía yo que hoy es un buen día para despertar, ¿no? Y para ser feliz y para decidirte a sanar. Solo despierta. Despierta, como dice Despierta Radio. así es, gracias, gracias, doctora Florencia. Despiertaradio.com 24/7 y recuerden Serenidad para el Alma los miércoles a las 5 de la tarde con la doctora Florencia Trujillo y Angélica Orozco en despiertaradio.com. Bueno, siguen los participantes escribiendo consulta, consulta, consulta. Vamos entonces a decirle al sistema que vuelva a sortear de nuevo. Ahí vamos, vamos a ver quién es el ganador. Ta, 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 tan, hagan changuitos, crucen los dedos. Vamos a ver, ahí viene, ahí viene. Pedro Ganador, Pedro Elías, Elías Sarmiento. Qué bien, el que bienvenido, participa Pedro. gana. Sí, Felicitaciones, Pedro Elías. Recuerden, los 2 ganadores de ahora me mandan un WhatsApp a Despierta Radio +1 sí. 786-203-4489. De nuevo, +1 786-203-4489 que diga gané consulta doctora Florencia, gané consulta doctora Florencia y con eso yo tengo su contacto y los puedo poner entonces en relación con la doctora Florencia Trujillo. Florencia, un gran abrazo, muchas Bienvenido. bendiciones. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.